Hola hermanas, vamos a continuar con la serie Mi verdadera identidad y bueno, vamos a avanzar al tema número 25 y hoy se llama Muertos para Dios. Vamos a leer la palabra. Dice el versículo Efesios capítulo 2 versículo 1, pero lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así: Antes, ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Recuerden que estamos en esta sección 4 donde hablamos cuál es la condición espiritual de todos los seres humanos. Así que aquí está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso lo que eran antes. Pero recuerda que si no estás en Cristo, eso es lo que eres, muerto para Dios. Dice, otra vez lo voy a leer. Antes ustedes estaban muertos para Dios. Fíjate, cuando yo leí esta expresión es como cuando un padre, ¿no?, se enoja con su hijo y le dice esa expresión: tú para mí estás muerto. Bueno, yo me imaginé eso, pero no se refiere así. Fíjate, ese padre que dice tú para mí estás muerto es porque quiere que tal persona se le desaparezca, ¿no? Dios, Dios actuó de una manera contraria a lo que les estoy dando el ejemplo. En el tema anterior les dije que Dios nos amaba a pesar de que nosotros no le amábamos, a pesar de lo que éramos. Les dije que el que era amor es Dios, no nosotros. Y entonces, el punto es que a partir de que cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron. Recuerda la advertencia que Dios les dijo: si comes de ese fruto, de ese árbol, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, morirás. Si recuerdan ese versículo, pues ese versículo fue ignorado. Bueno, esas palabras fueron ignoradas por Adán, por Eva primeramente y luego por Adán, cuando la serpiente llegó y les engañó. Le dijo la serpiente: ¿con qué Dios te ha dicho? Y es lo mismo que estamos estudiando ahorita. Satanás siempre dice: con que tú eres esposa, ¿verdad? Como veamos en el tema. Con que tú eres mujer. Aquí Satanás te puede engañar. Con que dice Dios que estás muerto. ¿Cuál muerto si estás bien vivo? Pero la verdad es que sí, todo ser humano, al vivir en pecado, está muerto. ¿Por qué? Porque ha elegido eso. Adán y Eva heredaron el pecado de generación en generación hasta el día de hoy. Seguimos heredando el pecado. No podemos hacernos los inocentes. Nosotras mismas, como mamás, estamos heredando nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestros pecados, se los estamos heredando a nuestros hijos. Y muchas veces vemos en ellos reflejado todo ese mal que tenemos en nosotras. Y luego nos enojamos por esto, pero en realidad nosotros heredamos ese mal. Entonces, todo ese pecado nos hace estar muertos para con Dios. Pero a diferencia de ese padre que les puse de ejemplo, que le dice a su hijo: tú para mí estás muerto, no quiero saber nada de ti, Dios es todo lo contrario. Como leímos en el tema anterior, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, esto lo dice Romanos. Pero dice que el amor consiste en que Él nos amó primero, no nosotros a Él. Así que en la condición en la que estábamos muertos, o en la que todo ser humano se encuentra muerto en pecado, Él da su amor. Pero estamos muertos en nuestros pecados, o muertos para con Dios, porque hacemos el mal y vivimos en pecado. Esa es la condición de todo ser humano. Ahora, ¿cuál es la mentira que te dice Satanás? Satanás te dice: si tú no eres tan malo, tú no le haces daño a nadie, tú no te metes con nadie. Entonces, a ese tipo de mentira hace que la gente se bloquee para recibir la palabra o el evangelio. ¿Para qué necesitamos un Salvador si yo no hago nada malo? Esa es una mentira muy grave. El hacerte pensar que tú eres bueno, pero en realidad tú para Dios estás muerto. Por eso mucha gente ora y dice: estaba escuchando a una persona la semana pasada que me decía: es que yo hablo con Dios y Dios no me contesta, Dios no me escucha. Y tal vez tenga razón, porque parte de esa situación es por esto.
porque esa persona se encuentra muerta en su mal y en su pecado, porque esa persona está sumergida en la idolatría. Y Dios permite que sienta esa indiferencia, digámoslo así, de Dios, para que le duela. Después veremos que será para arrepentimiento, porque Dios quiere el arrepentimiento. Pero todo ser humano, todo, absolutamente todo ser humano está muerto, porque viven en el mal y hacen pecado. Esta es nuestra identidad fuerte. Por eso quise empezar con el tema de o sea, somos amados para Dios, pero también soy amada de Dios, pero también estoy muerta para Dios. Hasta que pasemos a la sección 5 veremos cómo es que puedo tener vida. Pero en la sección 4 estoy muerta para Dios, porque hago el mal y porque vivo en pecado. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice así: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, o en otras palabras, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos. Bueno, ¿qué está diciendo? Ya ven que en el versículo anterior dijo, ustedes estaban muertos para con Dios, porque hacen el mal. Y tú puedes decir, ¿yo qué mal hago? Bueno, entonces empieza, no te equivoques. ¿Practicas el sexo fuera del matrimonio? Antes del matrimonio y con otra persona que no sea tu cónyuge. Eso es pecado. ¿Tienes imágenes? ¿Hablas con imágenes? ¿Te gustan los amuletos? ¿Eres supersticiosa? Bueno, eso se le llama idolatría y es pecado. ¿Tienes pensamientos con otras personas que no sean tu esposo, tu esposa? Eso lo dice nuestro Señor Jesús, que es el que mira mal a una mujer. Se le refería del varón a una mujer, pero también aplica de una mujer a un varón, ya adulteró. Eso es pecado. ¿Te vistes como mujer siendo hombre o como hombre siendo mujer? Eso es pecado. ¿Tienes relaciones homosexuales? Eso es pecado. ¿Robas? Aunque sea poquito. Eso es pecado. Bueno, tú dirás, yo nunca he robado, pero no le das lo que le corresponde a cada uno. Es robar y eso es pecado. ¿Sientes codicia? Eso es pecado. ¿Tomas? ¿Consumes drogas? Eso es pecado. ¿Dices malas palabras? Eso es pecado. ¿Engañas? Eso es pecado. Y dice que esto eran algunos. Aquí se lo está diciendo ya una iglesia ya reformada. Pero yo podría decir, toda la humanidad puede entrar en alguno o varios de estos pecados. Esto éramos. Gloria a Dios que muchas de nosotras ya no somos esto. Pero si sigues siendo algo de esto, entonces aplica el versículo, estás muerta para con Dios, como dice Efesios. Entonces, parte de la identidad es entender que no estamos libres de pecado como seres humanos en sí. O sea, no hay un ser humano que nazca libre de pecado, a eso me refiero. Hay una forma de ser libre de pecado, pero todavía no quiero hablar de esto. Pero como seres humanos, nadie nace libre del pecado. Hemos heredado de nuestros padres el pecado. Ahora aquí nos dice, todos los que cometen pecado no heredan el reino. Necesitamos una herencia diferente. Y esa herencia solamente puede venir de Dios. Sigamos viendo paso a paso los temas de esta serie para que vayamos conociendo la verdadera identidad. Ahorita es la verdadera identidad de todo ser humano. La sección 5 es la verdadera identidad de un hijo de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.